Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este 15º domingo del tiempo de Pentecostés. Los invito para que se pongan de pie y el Evangelio que vamos a meditar en este día está tomado según San Mateo, el capítulo 16, los versículos del 21 al 26. Así nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un cordial saludo. Ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también un cordial saludo a los sembradores y estudiantes de la Academia Cristo. Este texto que hemos preparado para este día nos lleva al tema cómo el Espíritu Santo nos enseña el carácter de Dios. Todas las personas que estamos en este mundo sabemos que tenemos una personalidad y un carácter diferente. Cuando hablamos de esto, muchas veces al tener un carácter fuerte, que es como nos mostramos ante los demás en las diferentes circunstancias que podemos vivir, pues ese carácter fuerte a veces hace que las personas se aparten. Pero también podemos tener un carácter débil que hace que los demás aprovechen de esto y pasen por encima de nosotros. Es muy interesante hoy cómo vamos a hablar del carácter sólido del cristiano. Pero desafortunadamente, en las lecturas para este día, vemos el reflejo de dos personajes, profeta Jeremías y el apóstol Pedro, que mostraron su carácter débil en un momento determinado de su vida cristiana. Ellos, que fueron llamados y preparados por el mismo Dios, mostraron este carácter débil, pero esto se asemeja mucho a lo que usted y yo también somos en oportunidades cuando hemos mostrado un carácter débil en nuestra vida de cristianos. No podemos olvidar que la Escritura tiene un doble propósito. Y este doble propósito que tiene la Biblia no solamente nos enseña lo más importante, que es la salvación por gracia, sino que también nos enseña cómo vamos a vivir en nuestra vida de santificación. Es como vivimos, y es aquí donde necesitamos dejar que el Espíritu Santo, por medio del poder del Evangelio, crea en usted y en mí un carácter sólido, fuerte. En la lectura que tuvimos de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice San Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí estamos
hablando de la segunda parte del propósito de la Escritura, que nos ayuda a tener un carácter sólido en nuestra vida de santificación, de cómo nosotros vivimos cada día. Pero en realidad, cuando llega ese momento que tanto nos apasiona y se junta con nuestro pecado, es donde mostramos nuestro carácter débil. Y es ahí cuando empezamos a mentir, a chismosear, a ser adúlteros, igualmente a dañar todo lo que hemos construido con nuestro egoísmo, con la avaricia, y todo esto hace que nosotros pasemos por encima de Dios y su palabra, y no solamente esto, sino que nuestro carácter débil, que ponemos nuestro pecado, nuestra carne por encima de la voluntad de Dios, hace de que usted y yo seamos una presa fácil para el diablo y tengamos la misma situación que tuvo Pedro, de poner su mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y es por esto que nosotros merecemos la muerte eterna, porque nunca podemos olvidar que el alma nunca muere, el alma vive para siempre, y es algo que nos enseña el Evangelio para este día. Volviendo al tema de Jeremías, él tenía realmente una situación muy difícil. Él estaba atrapado en la monstruosa impenitencia de Judá y el juicio inminente y justo de Dios. Toda esta situación lo hizo tambalear a él en su fe, porque realmente él estaba experimentando unas luchas fuertes, unas luchas que en verdad lo tenía desesperado. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba echándole la culpa al profeta de todo lo que estaban viviendo. No habían recordado que todo esto ellos lo merecían por su pecado, por su incredulidad, por su paganismo, y ellos culparon al profeta. Esto nos recuerda lo que vivió también el profeta Elías. El profeta Elías, en el reinado de Acab, pues claramente fue acusado por él. Y Acab le dijo a Elías: tú eres el que perturba a Israel. Esto mismo estaba viviendo el profeta Jeremías. Su pueblo decía que por culpa de él no tenían la paz, que por culpa de sus palabras ellos no vivían tranquilos como nación, sino en el exilio. Y es aquí donde entendemos el versículo 15 de Jeremías capítulo 15, cuando él dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches. En la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Estas palabras muestran ese carácter débil de Jeremías, pero ya sabemos, por la presión del pueblo de Israel. Siglos después, vemos con este mismo carácter débil a Pedro. Pedro, sabemos su personalidad fuerte, su personalidad donde a él era muy difícil poder a veces coordinar lo que pensaba con lo que hablaba. Y al Jesús decir que iban a ir a Jerusalén con el propósito de él morir a manos de los líderes religiosos, Pedro mostró su carácter débil a llamar a Jesús aparte y aconsejarlo de que no fuera a Jerusalén. Pero, ¿qué encontramos en esto? Cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo le habló fuerte a Pedro: apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En estas palabras que Jesús dijo a Pedro, usted y yo, al igual que el profeta Jeremías, al igual que el mismo Pedro, al igual que todos los que hemos mostrado un carácter débil en nuestra vida de cristianos, vemos el perdón.
Nuestro carácter débil ha sido perdonado en esas palabras de Jesús, porque Él está mostrando su carácter fuerte y sólido al ir a Jerusalén, obedecer al Padre y así cumplir cada uno de los mandamientos perfectamente en nuestro lugar. Ya vimos en el listado que les mencioné cómo nuestro carácter débil nos lleva a pecar contra cada uno de los mandamientos, pero en el carácter fuerte de Jesús encontramos perdón. San Pedro aprendió muy bien esa lección porque tiempo después él escribió en su propio libro en Primera de Pedro lo que dijeron los profetas acerca de Jesús. Y leemos que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando que a su tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué vemos en este pasaje? Pedro está hablando de los sufrimientos de Cristo. Es decir, ya estaba mencionando lo importante de la obra de Cristo cuando fue a la cruz. Tal vez él recordaba en esos momentos que aconsejó a Jesús que no fuera a Jerusalén a sufrir, a morir. Y ahora dice lo importante de este sufrimiento, cómo Jesús fue tratado como un vil malhechor. En su carne sufrió todo lo que nosotros merecemos sufrir por nuestro pecado, y cómo nosotros recibimos la gloria por la muerte de Cristo. Cristo venció el infierno, venció el diablo, venció nuestro carácter débil en la cruz. El profeta Jeremías escuchó un buen mensaje, y nuestro Dios también deja esos buenos mensajes para el final, cuando nosotros reconocemos en ese momento que hemos sido de carácter débil, pues recordamos lo que Dios le dijo a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi roca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearás contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Esta es la promesa del Evangelio que usted y yo necesitamos escuchar hoy. Por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento y su muerte, donde somos perdonados gratuitamente, tenemos la verdadera paz con nuestro Dios. Él nos anima para que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, así como lo hizo con Jeremías, luego con Pedro y ahora con nosotros, mostremos nuestro carácter fuerte delante de los otros. Y es aquí donde vamos a poder usar este mensaje en nuestras vidas. Es acá donde conectamos de nuevo lo que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de Romanos capítulo 12, el versículo 1, que nuestra vida tenga cada día esa adoración a Él, que nuestros cuerpos sean ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña eso en el texto para el día de hoy. Jesús nos dice claramente que nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Jesús nos dice que tomemos su cruz y le sigamos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ya hemos aprendido lo importante que es el cuidado de nuestra alma, porque a Dios le interesa mucho nuestra alma, y cuando partamos de este mundo,
nuestra alma va a estar en el cielo por los méritos de Cristo. Si viene Jesús en este momento por segunda vez, vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo. Es una gran bendición. Pero mientras estamos en este mundo, ¿cómo vamos a vivir? Y es ahí donde damos gracias a Dios que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y Él, por el poder del Evangelio, ha creado un carácter sólido en usted y en mí. Y este carácter sólido empieza por esa lucha que hay en nosotros con nuestro viejo hombre, con nuestra carne. Cómo el Espíritu Santo venció el orgullo pecaminoso en nosotros y puso una fe humilde. Por esto cada día nos arrepentimos de nuestros pecados. Por esto cada día nosotros oramos al Señor humildemente que se haga en nosotros su voluntad. Tomar esa cruz de Cristo es cada vez que estamos en tentación, no alimentar la tentación, porque si alimentamos la tentación sería el carácter débil, pero en este momento estamos escuchando lo que el Espíritu Santo fortalece en nosotros, el carácter fuerte, y decimos no al pecado. Por esto, San Pablo nos da otro consejo para que nosotros podamos tener un carácter fuerte guiados por la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Romanos 12, verso 3. ¿Qué significa que no tengamos un concepto alto de nosotros mismos? Es reconocer que nosotros por sí mismos no podemos tener una relación con Dios, que por nosotros mismos no podemos llevar una vida de santificación sin Dios, y es por esto que el Espíritu Santo vive en nosotros y por lo tanto necesitamos dejar que Él haga su trabajo. Y es una vez más que los animamos, y también me animo a mí mismo, que tengamos un conocimiento profundo de los 10 mandamientos y poderlos usar como guía en nuestras vidas. Por esto, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, tener un carácter sólido cristiano es muy importante para usted y para mí, y necesitamos fortalecerlo con el estudio de la Escritura. Cada vez que nosotros profundizamos en ella, y la profundizamos en nuestras vidas, porque eso es lo que necesitamos entender, profundizar la palabra de Dios en nuestras vidas, cómo nosotros vivimos, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo va cambiando a través de la palabra de Dios nuestras vidas poco a poco. Y una de las cosas que muestra el carácter sólido en nosotros es cuando decimos no al pecado. Cuando aprendemos a tener pensamientos limpios. ¿Y qué significa tener un pensamiento limpio? Que nosotros entendemos que todo lo que pasa en nuestras vidas es por la voluntad de Dios, y no vamos a tomarnos las cosas personales que pasan a nuestro alrededor, o no vamos a tomar las cosas en buen sentido. Necesitamos tomarlas en buen sentido, porque todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control de esto. Y al tener el control de esto, es muy importante para usted y para mí, porque entendemos que Dios nos usa a nosotros para cambiar el mundo. ¿Y cómo vamos a cambiar el mundo? A través de la palabra de Dios, y también permitiendo cambiar nuestro comportamiento. Por esto es el momento que nosotros como cristianos podamos enseñar a otros a dejar las armas, que con esas armas muchos arreglan sus problemas, asesinan a otros, amenazan a otros. No es la solución que necesita este mundo. Igualmente vamos a aprender a controlar nuestra lengua. Sabemos el daño, el fuego que crea la lengua cuando hablamos de más. Si aprendemos a ser prudentes, hablar cuando necesitamos hablar,
pues es una manera también de ayudar a que otros puedan entender qué significa ser cristiano, qué significa tener un carácter fuerte. A nuestros hijos, a nuestros niños, enseñémosles la palabra de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando crezca no se va a apartar de él. Es una gran promesa que encontramos cuando enseñamos a nuestros niños a tener un carácter fuerte y que ellos puedan ver en nosotros también ese carácter al congregarnos, al leer la Biblia, al orar en familia. Cuando llegan estos niños a la adolescencia, claro que pueden haber problemas, pero nunca van a olvidar la palabra de Dios que les hemos enseñado. Igualmente, nuestros matrimonios, que tengan un carácter sólido en la promesa que se ha hecho de estar juntos hasta que la muerte los separe. Y esta promesa se cumple con un carácter fiel, siendo fieles los unos a los otros. También recordando el papel del hombre y la mujer dentro del matrimonio, igualmente viviendo en el perdón que Cristo nos ha dado. Finalmente, mis hermanos, nosotros como iglesia necesitamos tener un carácter sólido del evangelismo. Necesitamos dejar de pensar que estamos nosotros solos con nosotros mismos. Hay que salir y anunciar a otros quién es Cristo, qué hizo Cristo por usted y por mí. Pero también se necesita reflejar nuestro carácter sólido conectado con la palabra de Dios para poder enseñar a otros ese mensaje de salvación. El profeta Jeremías entendió y él pudo concluir que él hizo bien su trabajo de predicar la ley y el evangelio. Pedro, tiempo después, también lo comprendió, hablando de la ley y el evangelio, ayudando a otros en el camino de la salvación. Usted y yo hoy también lo hemos entendido por la obra del Espíritu Santo y por esto ese carácter sólido que hemos tomado en nuestra fe nos va a llevar a compartir con otros este mensaje de salvación hasta que Cristo venga por segunda vez o hasta el momento que partamos de este mundo. Amén. Y mi oración de que tengamos un carácter sólido en nuestra vida de santificación para que mostremos que el poder de la gracia sí vive en nosotros. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor Santo, gracias infinitas te damos por bendecirnos con tu palabra en este día. Reconocemos que sin ti nada somos y permite que tengamos nuestra mirada en el cielo, no en las cosas de los hombres. Y permite, Señor, que siempre podamos dejarnos influenciar por el Espíritu Santo y cada día seamos cristianos sólidos, diferentes. Bendice Ministerio de Academia Cristo de nuestra Iglesia Luterana Cristo para que en Academia Cristo enseñemos de la palabra de Dios y acá en nuestra Iglesia Luterana Cristo podamos profundizar en la palabra de Dios, profundizar en nuestra fe. Te presentamos a Jorge y su esposa que viven en México, son hermanos de Juan García. Ayúdale, Señor, a ellos en sus dolencias físicas. Como también, Padre de amor, bendice a Socorro, a Yoli Vargas, a Mariano, igualmente a Nelly, y oramos por la recuperación de Gloria Chica y Ana Ortiz. Ayúdales en sus dolencias físicas. También, Señor, bendice al papá de Marianela en Chile, el papá de Doña Piedad en Medellín, la mamá de las hermanas Agudelo y la mamá de Gloria Chica. Ayúdales también a ellos como a nuestros familiares y amigos. Oramos por nuestro hermano liturgista Andrés San Martín en estos momentos que han sucedido algunas cosas en su vida. Protégelo y líbralo de los enemigos, que todo sea conforme a tu voluntad. También oramos por cada uno de los sembradores, para que puedan seguir enseñando a sus grupos sembradores el carácter de ser confesionales, de crecer en la fe, en la gracia. Oramos por nuestros países, para que tengamos y podamos seguir en esta libertad de predicar tu palabra. También, Señor, damos gracias por el techo, la comida, el vestido, y ponemos en tus manos cada una de nuestras familias, y que seas tú tratando con nuestras necesidades materiales conforme a tu voluntad. Bendice cada matrimonio, bendice a nuestros hijos, que podamos seguir adelante en esta unidad de fe.
Y también oramos por los hermanos que han pedido oración, aquellos que no tienen empleo, aquellos que están en depresión, aquellos que están sufriendo alguna dificultad en estos momentos, que seas tú ayudando y fortaleciéndoles. Bendícenos en esta semana, que tu Santo Ángel cuide nuestras vidas, nuestro caminar. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga, una feliz semana en el Señor.